señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Leyendo el Evangelio de San Mateo, observamos cómo a partir del capítulo 21, en que narra la entrada de Jesús en Jerusalén, aumentan los diálogos con los fariseos y doctores de la ley. Jesús va respondiendo a sus preguntas y refutando cuando lo acusan de algo falso, provocando la indignación de sus interlocutores, porque ven cómo la gente cada vez admira más al Nazareno. Jesús acompaña cada enseñanza con ejemplos, parábolas y especialmente con hechos milagrosos, de modo que su prestigio no deja de aumentar día a día. La gente se muestra cada vez más entusiasmada, pero esto hace que las autoridades judías comiencen a temer y a tramar una represalia contra Jesús, en parte por envidia, pero también pensando que podría generarse una rebelión contra ellos y también contra la dominación romana, con la cual ellos han llegado a una tregua que les permite una convivencia pacífica. Jesús es consciente de esto, y aunque se apena por esa reacción, también se alegra porque ve que se acerca el fin para el que vino a la tierra, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre, que es la redención de la humanidad, que es el restablecimiento de la relación filial de los hombres con Dios, junto con el comienzo de la instauración del reino de Dios en el mundo. A la vez, Jesús ve que se acaba el tiempo en el que Él debe preparar a sus seguidores, los que conformarán su iglesia, los que recibirán el encargo de transmitir su mensaje hasta los confines de la tierra, hasta que llegue el final de los tiempos. Es así como el tono de las enseñanzas de Jesús, según lo recoge especialmente San Mateo en estos capítulos, se va haciendo cada vez más escatológico. Hay más referencias al juicio final, a los premios y castigos y a lo que sucederá al final de los tiempos. Se resalta entonces la urgencia de estar vigilantes, bien preparados, la importancia de perseverar con fidelidad, de asumir nuestras responsabilidades y ser coherentes, porque habrá que rendir cuentas. Hoy quiero detenerme en una de estas parábolas que recoge San Mateo en el capítulo 25, la conocida parábola de los talentos. Comienza así: escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Y después se marchó. Esta partida de ese señor nos recuerda a la otra partida que sería poco tiempo después, cuando Jesús resucitado se irá definitivamente a los cielos y dejará a los apóstoles reunidos en el cenáculo a la espera de la venida del Espíritu Santo. Me viene entonces a la memoria la homilía que pronunció el cardenal Echegaray en el año 2000, al terminar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ahí cita un cuento de Antonio Chekhov, que no tengo aquí el texto, pero lo narraré como lo recuerdo. Cuenta la leyenda que iba Jesús ascendiendo a los cielos cuando detrás de una nube se encuentra con el arcángel Gabriel, que sale a recibirlo y comienza a acompañarlo.
Mirando hacia la tierra, el ángel la ve sumergida en la oscuridad. Y es lógico, se acaba de ir quien era la luz del mundo. Solo se alcanzan a ver unos puntitos de luz que brillan en la oscuridad. Entonces el arcángel le pregunta a Jesús, ¿qué son esos pequeños brillos que se ven de luz? Son los apóstoles reunidos con mi madre en oración, le explica Jesús. Pronto les enviaré al Espíritu Santo para que sean brasa y se encienda en fuego, un fuego que abrace toda la tierra. El arcángel entonces le preguntó al Señor, ¿y si eso no sucede? No hay otro plan, le dice Jesús. Le responde el Señor, no hay un plan B. Esta leyenda oriental nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de nuestra respuesta a los dones divinos. La misericordia de Dios es infinita. Sabemos que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Pero todos los dones recibidos, fruto de su bondad, sin que haya mérito de nuestra parte, constituyen el talento por el cual, al final de nuestras vidas, tendremos que dar cuentas. Nos consuela saber que cada uno recibe según su capacidad. Dios no pide imposibles. Él nos conoce perfectamente. Y si alguna vez, por alguno de sus requerimientos, decimos, no puedo, es porque estamos calculando según nuestra visión limitada y sin contar con su intervención. En una ocasión los discípulos le plantearon a Jesús, ¿quién podrá salvarse? Después de ver al hombre que había cumplido todos los mandamientos desde su juventud, pero que se fue triste porque no se sentía capaz de dejar sus muchas posesiones para seguir a Jesús. No le pidió Jesús que dejara un porcentaje, sino todos sus bienes. Pero le añadió, ven y sígueme, como para aclararle que él se ocuparía de resolver y satisfacer todas sus necesidades. Y el Señor, que había sido terminante con aquel hombre, ahora fue tajante también en su respuesta a los discípulos. Para los hombres, salvarse es imposible, pero para Dios todo es posible. En otro momento hubo dos apóstoles que, animados por su madre, también le dijeron que querían compartir con él un lugar de privilegio en su reino. A ellos Jesús les respondió, ¿podrán beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Evidentemente se sintieron capaces por estar junto a Jesús, a su lado. Así podríamos también añadir nosotros, cualquiera puede al lado de Jesús. Y bueno, pongámonos a su lado. Contemos con Él para todo. ¿Qué nos lo impide? Pidámosle que aumente nuestra fe para tener esa certeza de que todo lo que nos pide contando con Él es posible dárselo, entregarlo. Esa misma fe también nos hará reconocer que esos requerimientos son de Dios y no simples ocurrencias nuestras. Y por ser de Dios, son posibles. Pero sigamos leyendo la parábola. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y se ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. La meta común de todos los cristianos es ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, ser santos. Pero el modo de alcanzar esa meta es diferente en cada caso. Primero, porque los talentos que hemos recibido son distintos en su cantidad. En segundo lugar, porque no hay un bien objetivo absoluto en esta tierra al que todos debamos aspirar.
el único bien absoluto que puede llenar todas las aspiraciones humanas, está más allá, en el cielo. Allí se colman todos los deseos. Pero los recipientes que se llenan son de distinta medida. Y la medida la da el amor ejercitado. Por ejemplo, al que ama más se le perdona más, nos enseña el Evangelio. ¿Por qué? Porque al que ama más ha agrandado su corazón y le cabe más amor de Dios. Podemos razonar así. Todos partimos con un corazón igual, creado por un Dios infinitamente sabio, justo, poderoso. Pero luego, el que ama más, el que pone más amor en todo lo que hace, procurando hacer el bien y haciendo las cosas lo mejor que puede, con deseos de servir a Dios y a los demás, ese va ensanchando su corazón y cada vez es capaz de albergar más amor. Con el amor pasa lo contrario que con todos los demás bienes de la tierra. Cuanto más se da, más se tiene. Cuanto más se pone en lo que uno hace, más se recupera. Por eso, aquí nunca podremos apaciguar del todo los deseos de nuestro corazón. Porque, como dijo San Agustín, nuestro corazón ha sido hecho por Dios y estará inquieto hasta que descanse en Dios. Pero nada impide que tengamos un deseo, el deseo de ir recibiendo en esta vida algo de esa gloria que tendremos en el cielo, porque además así lo ha dispuesto el Señor. Toda la felicidad que se puede alcanzar en esta vida se encuadra en la esperanza de alcanzar la felicidad de la otra vida. Participa o es una incoación de aquel gozo futuro. Esto lo enseña la Iglesia explícitamente al referirse a la Eucaristía, de la cual se dice que, entre otros efectos, es un anticipo del cielo. Pero nada impide que pensemos lo mismo de todas las cosas buenas que conlleva la unión espiritual con Jesucristo, con la Virgen, con los santos, aunque por supuesto con medidas diferentes. Y de aquí deriva la alegría siempre permanente del cristiano, porque el deleite por la felicidad del cielo comienza ya en esta vida. San José María Escrivá decía que tenemos que poner a Cristo en la cumbre de cada actividad humana. Para eso tenemos los talentos recibidos. Cualquier actividad, sea o no humanamente muy importante, ha de convertirse para ti en un medio de servir al Señor y a los hombres. Ahí está la verdadera dimensión de su importancia. O sea, no se alcanza una cumbre porque todos nos aplaudan, no se califica su importancia por el éxito humano conseguido. Jesús nunca usó esta expresión, ser exitosos. A sus discípulos les decía que tenían que dar fruto. Para eso los llamó y los destinó. Ese era el objetivo. Para eso les daría la gracia necesaria. Y la madurez o fruto de una obra humana, entonces, se mide por el servicio que presta a Dios y a los demás. La correspondencia a la gracia también está en esas cosas menudas de la jornada, decía San José María, que parecen sin categoría y sin embargo tienen la trascendencia del amor. Jesús, Señor y modelo nuestro, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, la tuya, las ocupaciones corrientes y ordinarias, tienen un sentido divino, un sentido de eternidad. Por eso, cuando llegamos a una cumbre y lo ponemos allí a Cristo, es muy posible que otros se sientan atraídos por esa situación, por esta manera de actuar o de pensar nuestra, que hasta se trasluce en nuestro rostro. Y es muy posible que entonces quieran sumarse. Y resulta que esta es la mejor manera de hacer rendir un talento. Además de contribuir al perfeccionamiento del mundo creado, Dios Padre nos ha dejado esa tarea a los hombres, podemos colaborar en la tarea redentora y en la misión santificadora que realizan Jesús y el Espíritu Santo.
Podemos y debemos ser instrumentos para que otros conozcan y lleguen a amar así a Dios. Estas tres tareas, en las que podemos colaborar con la Santísima Trinidad, creación, redención y santificación, son las que podemos realizar para hacer fructificar los talentos recibidos. Y no son tareas totalmente independientes, porque cuando trabajamos haciendo las cosas lo mejor que podemos y ofreciéndoselas a Dios, además de contribuir en la obra creadora, podemos estar redimiendo, es decir, reparando por las ofensas nuestras y de otros al Señor, ofreciéndolas, el esfuerzo. Y además, con nuestro buen ejemplo, estamos animando a los colegas o personas que nos ven a conocer e imitar al Maestro, a Jesús, y convertirse también en discípulos suyos, como intentamos serlo nosotros. Como vemos, son tareas muy vinculadas, y con el mismo esfuerzo podemos estar haciendo las tres a la vez. A la gran mayoría de los cristianos no nos pide el Señor que nos apartemos del mundo para mostrar a los demás el camino al cielo. Y en cambio nos pide que no hagamos compartimentos estancos, el trabajo por un lado, la oración por otro, las relaciones humanas, la familia, los amigos por otro lado. Nuestro esfuerzo por corresponder a la gracia de Dios, haciendo rendir los talentos recibidos, supone ciertamente aprender a armonizar nuestras tareas, a sincronizar nuestros tiempos, para lograr compatibilizar todo, darle su espacio de tiempo y lugar a nuestras obligaciones y descansos, a nuestra familia, y a nuestros colegas o amigos, etc. Pero no basta con esta armonización. Lo que da unidad y sentido a nuestra vida e impide que nos volvamos locos por la fuerza centrífuga de tantas y tan variadas obras es tener un único fin, un único norte, una única meta final, a la que se llega superando obstáculos y cumpliendo metas menores, subordinadas a ese fin último, que es el cielo, nuestra verdadera esperanza. Esto implica que hay que tener conciencia recta y verdadera, que no son lo mismo. La conciencia recta hace referencia a la actitud interior de coherencia, a tener intención de hacer lo que pienso, que es mejor o que debo hacer. Es lo que Jesús llama la pureza de corazón y que se opone a la hipocresía. Conciencia recta. Y a la vez conciencia verdadera. Es aquella que me mueve a actuar apoyado en una verdad objetiva, a la cual se llega formándose, instruyéndose en los aspectos teóricos y practicándola o ejercitándola en sus aspectos concretos, reales. Entonces, con esa rectitud de corazón y con ese amor a la verdad, podemos avanzar seguros y alegres al encuentro del Señor, y cuando nos pida cuenta de los talentos que nos ha dejado, podremos mostrarle cómo los hemos hecho fructificar. Entonces escucharemos de Él: muy bien, servidor bueno y fiel. Honrado, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Entra en la alegría de tu Señor. Siempre es poco, lo que el Señor nos confía, y en lo que tenemos que serle fieles y en lo que luego nos pedirá cuentas. Siempre es poco. Él decía: mi yugo es suave, mi carga ligera. Nunca nos pide que hagamos algo que sea imposible para uno o que resulte agresivo para los demás. Si acaso que nos hagamos violencia contra nosotros mismos, que nos sacrifiquemos para ser más dueños de nosotros mismos y podamos servir más. En verdad, lo que nos pide el Señor a todos, y no estoy exagerando ni siendo un fanático por pensar así, lo que nos pide es una entrega total, un amor incondicional, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Son palabras de la Escritura, así la resume Jesús cuando habla del primer mandamiento. Pero todo eso
es muy poco comparado con lo que Él nos da, con lo que recibimos de Él, que es ese 100 por 1 en esta vida, además de participar luego en la alegría de nuestro Señor, ¿no? Es muy poco. A cada cual, según aclara la parábola, el Señor nos da según nuestra capacidad. Por eso tiene derecho a pedirnos todo. Y por eso es lógico que le diga al que enterró el talento, servidor malo y perezoso. Pero de esto hablaremos en la próxima meditación. Terminemos ahora acudiendo a nuestra Madre bendita, María, que con inmensa alegría y fidelidad procuró hacer rendir el gran don que había recibido, ese talento inmenso de ser la madre del Mesías esperado. Pidámosle que nos ayude a reconocer que todo lo nuestro es regalo de Dios, es gracia divina, y que como ella seamos buenos servidores, eficaces instrumentos en esos planes que Dios tiene para nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Acto de presencia de Dios. Con frecuencia nos enorgullecemos neciamente de los dones y talentos recibidos. ¿Qué posees tú que no hayas alcanzado de Dios? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Amigos de Dios, número 112. Movido por una verdadera humildad, cultivo en mi interior un profundo agradecimiento al Señor por todo lo que he recibido. Llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo. A cada uno según su capacidad. Me ilusiona desarrollar los talentos recibidos para llevar a cabo la misión que Él me ha confiado. Yo te confiaré lo mucho, entra en la alegría de tu Señor. Veo a mi alrededor personas que tienen talentos que, puestos al servicio del Señor, rendirían mucho. Sé valorar sin envidias ni comparaciones los talentos de los demás. ¿Cómo les ayudo a mejorarlos y a ponerlos al servicio de Dios y del prójimo? ¿Quieres curarte? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Deseo que el Señor me haga un instrumento de su gracia para ganar y curar a muchas personas. Quienes han encontrado a Cristo no pueden cerrarse en su ambiente. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Han de abrirse en abanico para llegar a todas las almas. Surco número 193.
Trato a mis amigos como lo haría Jesucristo, con gran delicadeza, respeto y cariño. Rezo por ellos y busco abrirles horizontes en su vida, respetando su libertad. Le dijo Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. ¿Cómo me dejo ayudar de manera que mis amigos, compañeros y familiares puedan corregirme o darme un buen consejo? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuamos con la meditación de la parábola de los talentos. Vamos a centrarnos en el que recibió un solo talento. Recordamos el comienzo, que dice: Jesús pasó mucho tiempo y regresó el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. No detalla Jesús cuánto tiempo tuvieron los servidores para hacer fructificar sus talentos. Solo dice que fue mucho tiempo. A ninguno se le ocurrió pedirle otro plazo de más tiempo, ¿no? Decía San José María Escribá que Dios no es como un cazador furtivo que está esperando un descuido de la presa para asestarle un tiro mortal. Se parece, en cambio, a un jardinero que solo corta la flor cuando ésta ha alcanzado su mejor momento. Por eso, cuando el Señor venga a buscarnos, será porque ha llegado ese mejor momento para nosotros. Sin embargo, cada uno tiene que estar siempre vigilante, siempre preparado para rendir cuentas, aprovechando bien el tiempo. El hecho de que Dios sea misericordioso y nos quiera con locura, el hecho de que quiera lo mejor para nosotros, no nos habilita para permanecer pasivos. No basta con tratar de no perder la gracia, pero sin querer mejorar. Sería como conservar el talento recibido con mucho cuidado, enterrándolo para no perderlo. Fue lo que hizo precisamente el tercero de los servidores. Por último vino, dice la Escritura, el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Podríamos resumir en 3 los errores que cometió esta persona. Primero, pensó que Dios podía exigir demasiado, hasta el punto de pedir más de lo que uno es capaz de dar. Segundo error es que dice: le tuve miedo. A Dios Padre le tuvo miedo. Y tercero, por ser demasiado precavido, fue un irresponsable. Podríamos decir que se aburguesó. Vamos a analizar un poco cada uno de estos 3 errores. El primero es que Dios es demasiado exigente.
Es frecuente que Dios, nuestro Señor, permita esta tentación. Es muy difícil, cuesta mucho cumplir lo que enseñó Jesús, al menos como lo propone la Iglesia, dicen. Es más, la Iglesia quiere cosechar de sus fieles lo que sus pastores no han sembrado, porque no los han formado para que entiendan, ni les dan el alimento necesario para fortalecerlos. Es una crítica dura, pero a veces cierta. Así la describe también San Agustín en una de sus homilías sobre los pastores, larga homilía, que usamos los sacerdotes muchas veces, una semana entera en el breviario. Y esto es como la acusación que en la parábola que estamos meditando le hace el servidor a su amo exagerando. Quieres cosechar donde no has sembrado. Pero el amo no acepta la excusa. Entre otras razones, porque a partir de su salida de este mundo, el Hijo de Dios enviaría a su Espíritu Santo, y éste explicaría y daría las fuerzas para vivir cristianamente a todo el que las quiera recibir. Y este es el punto. ¿Las queremos recibir? ¿Ponemos los medios para frecuentar los sacramentos, para confesarnos y comulgar con frecuencia? ¿Hacemos esfuerzos para recibir la formación necesaria? ¿O nos pasa, como por ejemplo a muchos padres de familia en la educación de sus hijos? Aplican los mismos métodos que usaron sus propios padres con ellos y no toman conciencia de que han cambiado los tiempos y que las circunstancias son muy diferentes. Entonces el autoritarismo o la rigidez, la falta de ejemplaridad en las actitudes que se quieren inculcar, etc., hacen que las cosas en la educación no funcionen. Si los padres no aprenden a enseñar, a educar, y son plenamente coherentes con lo que dicen, será muy difícil para ellos competir con los medios digitales y con todo lo que el chico ve y aprende en la calle. Hay un dicho que afirma que hay algo peor que la ignorancia, y esto es ignorar que se ignora, es decir, creer que uno sabe y que no necesita aprender. Hace poco escuché una anécdota muy ilustrativa al respecto. Estaban en una esquina esperando para cruzar la calle un grupo de personas, y entre ellos un cieguito. En eso, el ciego siente que alguien le toma el brazo y le dice: «¡Cruzamos!». «¿Cómo no?», respondió contento. Y se lanzaron. El problema fue que el otro también era ciego. Y bueno, parece que de milagro no los atropellaron. Todos los vehículos lograron esquivarlos y sin provocar una catástrofe. Pero claro, cada ciego pensó que iba seguro con la ayuda del compañero, ignorando que el otro tampoco veía. Todos pasamos en la vida momentos de oscuridad en los que necesitamos una luz o situaciones complicadas en las que necesitamos consultar a otros, buscar la ayuda de alguien. Leía que los casi 12.000 atletas de las Olimpiadas en Japón 21 tenían cada uno su propio coach. Los hijos necesitan unos padres, los alumnos necesitan unos docentes, etc. Y esto que sucede en el plano humano también se da en lo espiritual. Todos necesitamos la ayuda de un acompañamiento espiritual y, por supuesto, un trato mucho más asiduo con Jesús, para conocerlo y conocernos más, para saber cuántos talentos hemos recibido y qué podemos hacer con ellos, qué frutos espera nuestro Señor que consigamos en esta vida. Sobre este tema, por eso vamos a volver en otra ocasión. El segundo error que cometió el tercer hombre fue dejar que avance el miedo. Tuve miedo.
Dice la Sagrada Escritura en otro lado, el que tiene miedo es porque no sabe querer. Es sincero este tercer servidor, reconoce la causa de su inactividad. Pero Jesús tampoco acepta esta excusa del temor. Es exigente Dios, pero a todos nos pide de acuerdo a nuestra capacidad. Las leyes de Dios son inflexibles y Jesús no cambió ni una coma o un acento, pero esas leyes son expresión de su amor. No quieren ser unos límites, sino una guía para nuestro camino, para que lleguemos seguros a buen puerto. Todo está pensado por Dios para que seamos felices. Y aquí en la otra vida y en la otra vida. O sea que no hay ninguna razón para tenerle miedo. De hecho, a los otros dos personajes de la parábola ni se les pasó por la cabeza ese miedo. Se arriesgaron y ganaron. Y eso es lo propio de los hijos que al realizar sus tareas ordinarias no están pensando en quedar bien o cumplir, sino en amar, en devolver algo del amor inmenso que reciben del Dios Padre. Y cuando se hacen las cosas por amor, amor a Dios y a los demás, siempre se gana, siempre somos victoriosos. El santo temor de Dios, que es el séptimo don del Espíritu Santo, no es un miedo al castigo que podamos merecer por nuestros pecados, sino miedo a privar a Dios de nuestra respuesta amorosa ante su generosa benevolencia y misericordia. Todo lo que podamos hacer bien es por gracia de Dios. Y lo único que Él no tiene, y nosotros sí, es nuestra cuota de amor, que libremente podemos ofrecerle. Por eso te leo un pensamiento de San José María Escrivá, que nos hace pensar en lo corto que es este tiempo de vida que tenemos en este mundo cuando estamos pensando en amar. Dice, un hijo de Dios no tiene ni miedo a la vida ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Dios es mi Padre, piensa, y es el autor de todo bien, es toda bondad. Pero tú y yo, ¿actuamos de verdad como hijos de Dios? A los cristianos, la fugacidad del caminar terreno debería incitarnos a aprovechar mejor el tiempo. De ninguna manera a temer a nuestro Señor, y mucho menos a mirar la muerte como un final desastroso. Un año que termina, se ha dicho de mil modos más o menos poéticos, con la gracia y la misericordia de Dios es un paso más que nos acerca al cielo, nuestra definitiva patria. Al pensar en esta realidad, decía San José María, entiendo muy bien aquella exclamación que San Pablo escribe a los de Corinto. Tempus breve es, que breve es la duración de nuestro paso por la tierra. Estas palabras, para un cristiano coherente, suenan en lo más íntimo de nuestro corazón como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser más leales. Verdaderamente es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar. No es justo, por tanto, que lo malgastemos, ni que tiremos ese tesoro irresponsablemente por la ventana. No podemos desbaratar esta etapa del mundo que Dios confía a cada uno. El tiempo bien aprovechado es lo básico para hacer rendir los talentos recibidos. Bueno, y el tercer error que comete aquel hombre es la irresponsabilidad. Es propia del cristiano tibio. No era una mala persona. Este hombre se preocupa de dar al dueño del campo todo lo suyo. Aquí tienes lo que es tuyo, le dice. O sea, cumple la ley. Pero no era eso lo pactado. Su deber era hacerla producir. Todos en esta vida tenemos una misión que realizar.
cada uno de nosotros el Señor nos llama, nos destina a un lugar, a una familia, a un grupo social, y nos encarga una misión, una tarea, un trabajo. Nos da la posibilidad de capacitarnos incluso para realizar mejor aquello y espera que con todos esos talentos podamos dar unos frutos. A la vez, con ese esfuerzo nuestro y la ayuda suya, es como podemos alcanzar nosotros mismos nuestra realización personal. O sea, sirviendo a los otros, nos hacemos valiosos nosotros. Por esto el Señor rechaza a los tibios, ¿no? Es decir, aquellos que no hacen rendir los talentos recibidos porque no quieren complicarse la vida. Son inconstantes, calculadores, se irritan fácilmente impidiendo a los demás que cuenten con ellos. Y a los que no ponen cuidado o amor en lo que hacen, sino que se adormecen mientras el enemigo siembra cizaña o se aburguesan, dejándose vencer por la comodidad o la pereza, y se desaniman enseguida. Dios rechaza a los que solo se conforman con cumplir, como el hermano mayor del hijo pródigo, y se buscan entonces después compensaciones. Y a los que desprecian los detalles pequeños de amor, como Simón, el del banquete, que piensa mal de Jesús porque se deja lavar los pies por una mujer pecadora. Y entonces el Señor le echa en cara que no ha tenido con él ninguno de los detalles de servicio como era habitual con los invitados. Todo eso es característica del tibio, ¿no? Y en el plano espiritual, los tibios son aquellos que vomitará Dios, dice en el Apocalipsis, porque han perdido el fervor de su primera caridad. O sea, que al no examinar su conciencia, se han ido enfriando en su piedad, precipitándose en sus oraciones o descuidándolas, y han ido aceptando ocasiones de pecado, porque no son cosas graves, claro, y no han luchado por erradicar malos hábitos de pensamiento, juicios interiores, miradas indecentes, críticas o mentiritas, etc., ¿no? Bueno, en realidad todos tenemos puntos de tibieza. Necesitamos un buen cepillado periódico para limpiarlos. Esto es lo que hace de nuestra alma, junto con el examen de conciencia diario, con el acto de contrición, pedir ayuda, dar gracias, es lo que hacen los dos sacramentos que podemos recibir más seguido, que son la confesión frecuente, que si es posible conviene hacerla por eso con el mismo sacerdote, para que me conozca y me pueda dar consejos, acompañándome en esa lucha espiritual. Y el segundo, la Sagrada Comunión, que es la que nos dará las fuerzas necesarias para recomenzar cada vez que haga falta, encendiendo nuestro corazón de amor a Dios. Y si me preguntan cuál es la mejor frecuencia para recibir estos sacramentos, les diré que depende en cada caso de los objetivos apostólicos que Dios nos vaya sugiriendo. Cuantos más almas dependan de nuestra salud espiritual, porque nos miran, somos un ejemplo para ellas en muchos aspectos, o porque tenemos ocasión de darles buenos consejos, o porque queremos ayudarlas a cambiar de vida, etc. Cuanto más responsabilidad carga Jesús sobre nuestros hombros, más frecuencia necesitamos de esa limpieza y de ese alimento para nuestra propia alma. Bueno, y así termina la parábola. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Tú sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido. Por eso mismo, al menos, debías haber colocado mi dinero en el banco, y a mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Es que el patrón le llama malo, porque el servidor sabía cuáles eran sus reglas. Porque nadie puede pecar o ser malo sin saber que está actuando mal. Nadie es pecador o malo si la propia conciencia no lo acusa. Pero esto no es óbice para poner los medios para salir de la ignorancia y formar la propia conciencia, ¿no? Porque el que no sabe leer
las indicaciones del camino, porque tiene poca formación en la conciencia, ¿no? Aunque no lo haga a propósito, sino por no saber leer o interpretar las indicaciones de la ruta, difícilmente llegará a su destino. Y el Señor no lo condena a este servidor por su poca capacidad. Ya sabía que tenía una sola. Lo condena por ser perezoso. Porque ¿qué hizo este servidor durante todo el tiempo que su patrón tardó en volver? ¿Qué hizo? Nada. No se ocupó, al menos, de intentar hacer rendir el talento. Y eso es lo propio de tibio, que no se esfuerza por cambiar, por mejorar. No es tibio porque le salgan las cosas más o menos, bien o mal, sino porque no pone voluntad para realizarlas mejor, al menos un poco mejor cada día. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo en la oscuridad de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Parece coherente el castigo del vago. En lugar de participar de la luz y la alegría del Señor como los otros, es arrastrado a un lugar de oscuridad y llanto. Lo único que llama la atención es la redistribución de talentos que hace el dueño. Al que tiene se le dará en abundancia. Pero si lo pensamos un poco, vemos que es lógico que Dios quiera que se aprovechen al máximo sus dones. Y el que más los aprovechó en esta tierra, naturalmente, estará más alto luego en el cielo. Porque todo el amor que puso aquí para que rindieran sus talentos, ahora seguirá usándolo desde el cielo, junto al Señor, para interceder por nosotros, precisamente. Pensemos en los santos y especialmente en la Santísima Virgen María. Acudamos más a su capacidad intercesora, porque su poder allí, tenemos la seguridad, se multiplica cada día por todos esos esfuerzos que hacemos contando también con su ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí.